El deporte gracias a sus protagonistas. Edu Andino te invita a participar de la entrevista del día. Hoy con... Para nosotros es un placer contar con la presencia física, no virtual, del abogado Luis Alfonso Chango en los estudios de FM Mundo 98.1 y también quienes nos acompañan a través del mundo virtual, a través de FM Mundo Live. Abogado, Edu Andino les saluda. Gracias por aceptar venir a conversar con nosotros acá de manera presencial. Hace poco lo pudimos hacer también a través de la virtualidad y destacábamos algunos aspectos de la temporada de Mushugruna. Sé que hoy usted ha estado muy ajetreado con los medios de comunicación y ya le han preguntado sobre la situación coyuntural del equipo, etcétera. Pero a mí me interesa hoy, abogado, conocer más acerca de quién es Luis Alfonso Chango y, por supuesto, además destacar algo que también yo le decía antes de empezar este diálogo, una feria espectacular que se viene por el feriado que vamos a tener por finados acá en noviembre en nuestro país. Pero la pregunta inicial que le hago, abogado, ¿quién es Luis Alfonso Chango, ese personaje que muchos y muchas admiran a nivel nacional y que muchos conocemos también en el ámbito deportivo, dirigencial, de la cooperativa? Buenas noches. Buenas noches, más bien para mí es un gusto, un placer de saludarle, además de manifestarle, Luis Alfonso Chango es una persona humilde, sencilla, tranquilo, muy correcto, que no se deja humillar de ninguna manera, tampoco me siento inferior ante los demás. Yo soy una persona que provengo de la extrema pobreza, nací en el año 1968, un 18 de septiembre, a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Conozco cómo es de andar descalzo, cómo es de golpearse las uñas en las piedras y que te salen las uñas en el campo. Conozco también la extrema pobreza de vivir entre varios hermanos, solo con machiquita, con caldo de cebolla, y vivirla todas esas necesidades. Lo he pasado desde los 8 años, empecé a trabajar en jornalero, donde los señores Chicos, Picos, Taboadas, Palacios, todo San Luis. A partir de los 9 años vine con mi papi a vender ajos, cebolla, paiteña, acá en la ciudad de Quito, Iñaquito, Villaflora, San Juan. Cuando tenía 9 años ya fundé el primer equipo de fútbol, yo era presidente. ¿A los 9 años? A los 9 años yo ya fui líder en ese caso y jugábamos fútbol con otra comunidad, les invitaba para jugar partido amistoso. Como yo le miraba a los mayores que hacían fútbol, a los invitados daban de comer, y yo le di conseguí un balde de agua, y puse fresco solo, un poco de azúcar y con un poco de pan, y les di como recibimiento a los invitados de otras comunidades. O sea, fue buen anfitrión de inicio, entonces. Desde inicio, a los 13 años ya fui presidente del técnico juvenil San Luis. A partir de los 15, 16 años ya jugaba con los adultos. Tengo la suerte de haber jugado con la familia Castro, y sé que son hispanos, familias hispanas, en la cabecera parroquial, donde me compraron para que juegue con ellos. He jugado en Macara Master, he jugado algunas selecciones, fui compañero de Walter Cabecita Salazar. Ahí me permito hacer una pausa, abogado, porque yo leía su biografía en un libro muy interesante de la historia de Mushugruna y me encontraba con que usted jugó de delantero. Bueno, toda la vida he sido delantero y he hecho goles. ¿Qué característica tenía Luis Alfonso Chango en el campo de juego? Bueno, en el fútbol hay que ser inteligente, no necesariamente tienes que ser grandote, claro que en lo alto vas a ir, pero si eres pequeño, pero eres súper veloz, además de ello tienes condiciones, manejas perfectamente la bola, haces todo tipo de amague, si eres inteligente, hasta con la mano se puede ubicarla para hacer los goles. En el fútbol hay que utilizar unas pequeñas estrategias o mañas también. Usted era más o menos una especie de Chucho Benítez, más o menos así, movedizo en el frente de ataque, o más o menos como Mauricio Alonso yendo desde atrás, acompañando al delantero, al 9-9. Exactamente, porque yo era 9-9, yo era 9 de área, y porque era súper veloz, 100 metros planos, hacía 13 segundos en velocidad, y perfectamente manejaba, y me acuerdo que yo era el mejor atleta del Colegio Técnico Reinaldo Miño, nadie me ganaba en la velocidad, los otros corrían con partidores, con zapatos de clavo. En cambio Luis Alfonso Chango corría descalzo, porque no tenía condiciones económicas, y para jugar indoor también me prestaban las zapatillas, y me acuerdo una vez que jugué con zapatillas talla 40 y yo utilizaba talla 37.5. Entonces he pasado por todos esos obstáculos, pero no me avergüenzo, más bien son para reflexionarme que todo es posible en la vida. ¿Quiso ser futbolista, abogado, usted, o no era
Bueno, yo quise ser futbolista. ¿Qué pasó? Me vine a entrenar en el prejuvenil de Macará, en el Colegio Bolívar. Me trajo el profesor Chivo Vázquez, a mí, Walter Salazar, nos trajo Calleco, al Canseco que le decíamos, me parece que fue el señor Chimborazo. Llegamos porque yo vivía a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Ir desde Ambato a las 6 de la noche, llegar a las 7 de la noche al puente, del puente caminar 2 horas, eso significaba yo tenía que llegar a mi casa a las 9 de la noche, en oscuridad, sin luz, ni caminos vecinales había buenos. Entonces dije, 3 veces me fui a entrenar y nunca más regresé porque mis papis tampoco me querían mandar. Y ahí se truncó un poquito el tema futbolero. Bueno, me truncó, pero tampoco me siento mal, ¿no? Y pero soy un dirigente en los actuales momentos. No, y ya voy a ir a ese tema, abogado. Solo decían en la parte netamente futbolística, porque mucha gente a veces no conocía esto. Yo en mis transmisiones, a veces a través de la televisión, he dicho, el abogado Chango jugaba de delantero. No sé si todavía sigue jugando. Sigo jugando. ¿Cada cuánto le hace al fútbol, abogado? No, todos los días domingos. Recién terminé de jugar con la selección de Cantón Ceballos en la sub-40. Estaba jugando. He jugado también en Macará Master. Entonces usted cuando habla con los jugadores del Musugruna sabe desde qué punto les está hablando. Desde el punto dirigencial y también desde el jugador que sabe pararse en la cancha. Bueno, a los jugadores se les mira hasta desde la parada, hasta como para el balón. Eso decía Polo Carrera también. Bueno, uno se ha tenido muchísima experiencia en el ámbito de fútbol. Me acuerdo con Círculo de Periodistas, me parece que fue en el Estadio Olímpico de la ciudad de Riobamba, jugamos. Yo tuve que llevarle a un back central morenito, no me acuerdo el nombre. Cuando le llevaba se enojó y me mandó con todo. Hace aproximadamente 7 años que me acuerdo, pero entonces sigo jugando y sigo siendo veloz todavía. Tengo 54 años, pero de todas maneras, Luis Alfonso Chango ha sido una persona que sale de la extrema pobreza, como me preguntabas. A los 17 años me casé, pasé por Riobamba comprando ajo también, cementeras en Cicalpa, San Juan, Coyitos Huayco, Chambo, por todas las zonas de Riobamba. Y a los 18 años y medio fue profesor de niños, a los 20 años secretario de la tenencia política, a los 25 años fundé Musugruna Cooperativa de Ahorro y Crédito, luego fundé Musugruna Sporting Club, el resto de los negocios que los dispongo. Siempre ha sido mi característica de emprender, crear fuentes de trabajo, generar impuestos para el erario nacional. A veces me persigue todo tipo de SRI, IES y todos los demás, pero sin lugar a dudas sigo con el mismo ánimo de seguir trabajando. Ahora, usted decía a los 17 años ya se casó, es decir que desde los 17 usted ya se enamoró y dijo, doy el paso de inmediato. Bueno, fíjate que en los pueblos indígenas, si tú que no casabas a los 20 años ya te estaban insinuando otras cosas. Pero y el abogado Chango es romántico, ¿cómo es en ese tema? Porque yo le dije acá queremos conocer un poco más de lo que no hemos visto públicamente. ¿Cómo le conquistó a su señora? A ver. Bueno, yo creo que eso deberíamos preguntarle a mi esposa, pero de todas maneras, yo cuando ella llegó al Colegio Técnico Reinaldo Miño, el primer día que lo miré, le preguntaba quién es esa chica. O sea, de una le flechó a usted, abogado. De una, porque estaba parada frente al rectorado y yo estaba sentado en el graderío porque he sido muy inquieto en todos los ámbitos con los profesores. Fíjate que si yo jugaba con los profesores, yo era otro de los profesores. Si a mí me llevaban para jugar vóley, para completar el número de los profesores, para jugar indoor, me llevaban y la primera chuma me pegué con los profesores. Entonces yo era futbolista y todo lo demás, y yo me sentaba y hay veces que muchas de las veces, ¿no? Como estás a la altura de los profesores, hacías caso o no hacías caso, pero yo sentado miraba a mi esposa que llegó y me acerqué, la saludé y les dije, ¿qué vas a hacer? Y que comentamos un ratito, fíjate, a los 17 años, no a los 16 años, porque un año de enamorados, ahí nos casamos. ¿Cómo se llama su señora? María Rosario Pandi. Ella estudió, es licenciada en educación parvularia, es licenciada en contabilidad y auditoría, no hemos dejado de estudiar, tenemos 3 hijos, de los 3 hijos hemos hecho una planificación, con la primera Silvia Verónica, con Karina tiene 6 años de diferencia, Luis Alfonso Chango tiene 10 años de diferencia, entonces todo hemos planificado, no nos hemos equivocado, porque fíjate que los indígenas, los hispanos casan a los 18 años, 17 años, pero llegan a tener los hijos, no continúan los estudios, no cumplen las grandes metas, no cumplen los sueños. Para mí no ha sido ningún obstáculo ello y jamás he sentido inferior ante nadie.
María, si usted le tendría que decir algo, ¿qué le diría a María? Bueno, siempre los digo, ¿no? Yo lo amo porque ella está en contacto con mis hijos. Yo soy un emprendedor, estoy trabajando hasta las 10 de la noche, hasta las 11 de la noche, estoy viajando, estoy en mis negocios, estoy en mis empresas, pero la responsabilidad fundamental de mi esposa ha sido cuidar, proteger a mis hijos, dar la educación, ir a cancelar las obligaciones de la educación y todo lo demás. Y me imagino que de vez en cuando también llamarle la atención por si se nos quiere el abogado ahí a veces alargar la noche, o no alarga la noche el abogado. Bueno, no, igual, si mi esposa, una vez estuvimos por acá en la capital de los ecuatorianos, en un restaurante en una discoteca famosa de los indígenas, y estuvimos a las 11 de la noche o a la 1 de la mañana, y mi esposa llega a las 4 de la mañana y nos saca de una discoteca, y yo les digo, la próxima vez voy a tomar en Miami a ver si me encuentras. Entonces, cuando lo quiere la esposa, te busca en cualquier lado y te protege y te cuida, y eso ha sido el éxito de mi vida. Llevamos 38 años de casado, entonces muchísimos. ¿Y a María años. le gusta el fútbol? Bueno, a ella no le gusta mucho, pero a mis hijos, fíjate que a la Karina le gusta. Claro, Karina, por supuesto. Mi yerno, que es Serafín Pandi, fue jugador. El jugador de mucho. Luis Alfonso Chango también le gusta, a mi Silva Verónica también le gusta, a mi nieta, a Tiffany Pandi, es espectacular, es igualito que la Karina, sabe de las alineaciones, nombre de los jugadores, y ella sabe mucho más que yo incluso. ¿A quién admira a Luis Alfonso Chango? Bueno, yo siempre le he admirado a los hombres exitosos, Donald Trump, por ejemplo, siempre les he dicho también al Robert Kiyosaki, les digo, de la extrema pobreza uno se puede ser exitoso en la vida y hay que aprenderle de ellos, en la parte económica, en la parte religiosa, a Dios, porque Dios es la que da salud y vida y el resto nos encargamos para lograr el éxito. ¿Usted le admira a Donald Trump, abogado? Así es. ¿Por qué le admira a Donald Trump? Porque es un hombre exitoso, porque ha sido emprendedor, además de ello ha sido enérgico, es duro, y usted lo ha mirado también, que yo también soy duro, con mi estatura que tengo 1.50, pero soy enérgico y cuando tengo que ponerme bien parado, como se dice vulgarmente, me la pongo, y cuando soy melancólico también lo soy de vez en cuando, y sí me viene melancolía, pero pues sucede cuando lo miro y lo contagia, o cuando me acuerdo cómo éramos nosotros de niños y cómo vivíamos comiendo caldo de cebolla, y mi mami llorando porque no tenía que dar de comer, y mi papi posiblemente en la capital de los ecuatorianos, enojado con mi mami, pasaba 2 meses, hasta eso no teníamos que comer, pero así hemos sufrido. Entonces, y por eso le quiero consultar, usted ya que habla de melancolía, a Luis Alfonso Chango, hablando de los sentimientos, ¿qué es lo que más le indigna? Bueno, la traición a mí personalmente me indigna, porque cuando uno se ofrece o se promete, yo los digo como nuestros abuelitos nos enseñaron, la palabra es más que la escritura, y cuando haces marca, cuando haces imagen, cuando te logras, generas confianza en los demás, hasta sin dinero puedes hacer negocios. Eso me ha pasado, pero la gente que ni siquiera, hay veces que gente firmando documentos no lo cumplen, y esas cosas a mí personalmente me indigna, y eso hay que tener mucho cuidado. El momento más triste de su vida. Bueno, el momento más triste, yo creo que cuando mi hija Silvia Verónica, a los 3 años, sufrió un accidente o arrolló un vehículo, y en esa época yo también por ahí me pegaba unos taquitos, creo que, y me pasaba llorando por mi hija. Eso ha sido el momento más triste hace muchos años, y la última vez creo que me fui en llanto cuando mi esposa estuvo entubada con el COVID, y todos mis hijos también contagiados del COVID, yo también contagiado. Estuvo cerca de morir su esposa. Por supuesto, estaba en el hospital acá en la ciudad de Quito, yo también estuve en el hospital internado, mis hijos casi haciendo una clínica en mi casa. ¿Fue al inicio de la pandemia o cuando ya estábamos con vacunas? Bueno, no, antes de vacunas, toditos nos contagiamos, pero de todas maneras de esas adversidades nos ha enseñado de que tenemos que ser fuertes y carácter fuerte, y aprender a convivir y salir adelante. ¿El momento más feliz para el abogado Luis Alfonso Chango? Wow, para mí, yo creo que cuando primera vez clasificamos a la Copa Sudamericana, les digo, si los indígenas tenemos muchas adversidades, los indígenas simplemente somos los que reclamamos nuestros derechos, y los indígenas muchas de las veces no practicamos, y los indígenas no hemos hecho historia,
historia. Bueno, hemos hecho pequeñas historias, pero hacer con Mushuruna Sporting Club una historia, porque a los indígenas hace 50 años mirarle vestido de poncho rojo era discriminación o autodiscriminación o humillación o maltrato, pero cuando yo les dije vamos a un torneo internacional a otro país, me puse muy feliz. Ahora, en torno a los sentimientos, ya le preguntaba de los suyos, ¿qué es lo que más admira de una persona? A mí lo que me admira es cuando haya una entrega total. Entrega total, ya sea en el trabajo, ya sea en cualquier disciplina, que seas apasionado, que tengas sentido de pertenencia, cuando hagas de corazón. Eso me encanta y yo eso no lo he encontrado en el fútbol profesional. En el fútbol profesional he encontrado profesores de 2 horas, tanto en las formativas, así también en las categorías principales. Más bien cuando le hago observaciones, se enojan y se van y me ponen demandas por miles de dólares. También algunos. Usted recién, y esto no quiero dejar escapar, decía que admira a Donald Trump, pero alguien del sector indígena de nuestro país que quizás admire el abogado Luis Alfonso Chango. Yo tengo cientos. Ayer Luis Felipe Duchesela, que ahorita es funcionario del Banco Mundial, me decía, tú eres el nuevo héroe de Luis Felipe Duchesela, que es de la ciudad de Riobamba, un funcionario, un arquitecto de reconocido prestigio. A mí me da satisfacciones que diga profesionales que me digan y que Tránsito Amaguaña, Dolores Cacuango. Bueno, primero que me admiren a Luis Alfonso Chango, a mí me da satisfacción. Segundo, yo también admiro en las épocas históricas de los líderes indígenas del señor, por ejemplo, Daquilema, del señor Fernando Daquilema, del señor Tránsito Amaguaña y otros antes de ser. Ellos verdaderamente fueron luchadores sociales por reivindicación en esas épocas. Felicitaciones a su época, felicitaciones, y a la vez también por la tierra, por el agua, por los impuestos, todo lo que lucharon, felicitaciones, pero ya los nuevos líderes indígenas lo que están luchando es para ser presidentes de los ecuatorianos, para los cargos públicos, para ser políticos, pero ¿qué lo puedo decirle? Respetarle a ellos también. ¿Y algún momento lo veremos a Luis Alfonso Chango dando ese salto de la parte privada al aspecto netamente público? Me decía hace poco que fue secretario de una tenencia política, si no estoy mal. Así es, yo fui secretario de la tenencia política en la época del doctor Rodrigo Borja Ceballos. En esa época nos dio espacio a los pueblos indígenas. Se dio la primera reforma, la reforma agraria. Así es, el ámbito educativo también los apoyó. Primer levantamiento indígena. Trabajó también lo que respecta a las compensaciones sociales, oportunidades para los sectores rurales. Yo quiero conversar con el doctor Rodrigo Borja Ceballos, ojalá tenga la suerte antes de que fallezca. Yo sé que personalmente no he conversado, pero con el Partido de Izquierda Democrática, yo en esas épocas, cuando yo tenía 19 años, tuve unas excelentes relaciones, pero desde ahí he dejado de ser político, más bien he dedicado a mis emprendimientos. Pero no descarta volver al tema. Bueno, Luis Alfonso Chango, a partir de los 60 años, yo les digo, en los actuales momentos estoy en mis proyectos, en mis macroproyectos, en mis microproyectos, pero lo único que yo quiero es de los 60 años en adelante, hasta tener mis 70 años, pensaré alguna cosa del ámbito político. De lo contrario, a los 70 años me dedicaré a mirar mis empresas, estar jugando con mis nietos o posiblemente con mis bisnietos. Abogado, para ir cerrando la charla, yo la verdad quisiera quedarme más tiempo con usted, pero no quiero ser abusivo con su tiempo y además le agradezco por la deferencia. Quiero que me cuente ahora de algo coyuntural y es justamente una feria muy importante que se viene. Yo soy de la ciudad de Riobamba y en Riobamba, en La Tacunga, acá en Quito, se habla muchísimo de lo que usted va a hacer en Finados, porque es algo que se va convirtiendo en algo icónico, no solo para el centro del país, sino a nivel nacional. ¿Qué se viene desde Mushuruna con esta feria que vamos a tener en Finados? Bueno, las iniciativas, sueños despiertos, planificaciones y los grandes retos que uno se tiene, hay que irlo plasmando poco a poco. Yo no solamente aspiro, yo creo que la feria más grande del Ecuador ya somos como feria de Finados, de las expoferias de Mushuruna, en el complejo Mushuruna ya lo somos, pero yo tengo que proyectarle una feria internacional latinoamericana. Incluso sueño de que en ese sitio que usted siempre pasa por la carretera Ambato-Riobamba, lo más a mirarles 54 hectáreas de espacio, poco a poco se va transformando, pero cuando lo mires de la carretera no lo vas a mirar casi nada, pero cuando ingresas lo vas a decirle, esto es una réplica de Machu Picchu, es una réplica de Ingapirca o es una réplica de Xcaret de México, porque todo se va construyendo con las piedras, miles de volquetas de piedras que hemos ido colocando poco a poco, porque queremos dar un turismo con identidad cultural de los pueblos indígenas.
indígenas, una identidad cultural con aspectos incaicos. Entonces estoy trabajando en ello. Yo sueño, digo, hay veces que yo les digo, quiero tener Mushuglandia, y hay algunos me dicen, entonces quieres hacer similar a Disneylandia. Sí, digo, pero Disneylandia sí tiene muchas atracciones, pero yo acá también quiero hacer un negocio con la identidad cultural, rescatar, mantener y fomentar y desarrollar la identidad cultural de los pueblos indígenas, pero generando turismos comunitarios para turismo nacional e incluso para turismo internacional. Eso significa rescatar las viviendas, rescatar la lengua, las vestimentas, las herramientas, la gastronomía y todo lo que era de los pueblos indígenas que hemos ido perdiendo poco a poco. En los actuales momentos, con la Feria de Finados 2022, que empezaremos desde el 2 de noviembre hasta el 6 de noviembre, tendremos 510 expositores que ya están vendidos los stands. Tendremos también todo lo que son los juegos mecánicos, tendremos la Feria Taurina, corrida de toros, pero para matarla, no solamente para los toros populares que miramos, cientos de personas entran al ruedo, no, sino con toreros profesionales, con toreros internacionales. En este caso viene un torero mexicano. Además de ello, a mí me da un gusto, una satisfacción a los futuros estrellas en el arte que denominamos más bien Camino a la Fama, donde que tenemos 453 inscritos para empezar lo que es la descalificación y calificación, y a los mejores exponentes en la música tendrá un premio de chacana de oro, un premio de $2,000. Además, el premio adicional será pues cantar junto a Jorge Celedón. Entonces estamos trabajando. Jorge Celedón estará presente en el complejo Mushugruna. También estará Rosy Guar desde Perú, estará Deleites Andenos desde Perú. Ahí estará también el más querido Gerardo Morán, estará también Widinson, estará Audi, estará otros muchos artistas también. 10 artistas cómicos en total, veo. Bueno, artistas nacionales, artistas internacionales, los cómicos, y además de ello habrá música, danza, y tendremos parqueadero para 6,000 vehículos completamente iluminado, y además de ello con seguridad comunitaria. Integramos a los compañeros indígenas con sus acielas o con sus cabrestos para poder, a los infractores, hasta para castigarlos también. Por eso no hemos sido susceptibles de asaltos y de robos en la Expoferia Mushugruna, y es por todo ello entrada módica de $3 para los espectáculos también. Y para la Feria Taurina tenemos otros ingresos muy populares, y esperamos que nos visite, que nos acompañe. El día sábado es la Feria Taurina y el día domingo es el show de los enanitos toreros para que diviertan los niños en el recinto ferial. Perfecto, del 2 al 6 de noviembre entonces se viene la segunda edición de esta Feria de Finados, que ustedes lo pueden observar y pueden presenciar gracias a esta iniciativa del abogado Luis Alfonso Chango. Quiero cerrar con algo muy puntual, abogado, y aquí sí le voy a pedir, en una sola palabra, yo le nombro un personaje y usted me dice qué significa lo que se le ve en este momento. Si yo le nombro a Francisco Egas, yo creo que... Una palabra. Dirigente. Miguel Ángel Oro. Otro dirigente. Rafael Correa. Un líder. Leonidas Issa. También líder. Ambato. Tierra de oportunidades. El mundo indígena. Con visionarios. Karina Chango. Un líder. Lideresa mujer. María, su esposa. De mi casa, mi amor. Y la última, el sueño más grande que tiene Luis Alfonso Chango. En esto sí no le pido una sola palabra. Bueno, seguir creando fuentes de trabajo, seguir creando oportunidades para los pueblos indígenas, para los pueblos hispanos, los indígenas, los hispanos, los ricos, los pobres, los afroecuatorianos. Todos tenemos que unirnos, todos tenemos que trabajar. A los empresarios hay que apoyarle, a los empresarios, pero que sean muy éticos, que paguen los impuestos, que paguen a los trabajadores, que cumplan con las obligaciones de las leyes ecuatorianas. Hay que condecorarlo, no hay que despreciar a los empresarios exitosos, hay que apoyarle para
para que sean empresarios a nivel latinoamericano, a nivel del mundo, sean empresarios transnacionales. Y los indígenas también tenemos que empezar a ser visionarios, a trabajarla, dedicarla, no solamente 8 horas laborales, típicamente nombrado en nuestro país, pero cuando vamos a los Estados Unidos trabajamos 12 horas, 16 horas, igual podemos hacer en nuestro país también. Abogado, muchísimas gracias. La próxima le estaré molestando con más tiempo. Ojalá le podamos visitar, además de su complejo, para hacerle un reportaje de forma mucho más amplia. Y ahí me comprometo a indagar y a pedirle el permiso respectivo a María. ¿Qué le gusta primero tomar a usted para llevarle también su bebida favorita y ver si un poco nos podemos perder? Con el permiso de María alargamos la noche, abogado. Así que le dejo comprometido. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Yupaychare, Mashna que rayo Tajapicunata, Kingonapu, Guasimo, Chayacushkamanda, Shukirato, Kingonamu, Guasimo, Chasnayate, Chayakushume, con feria de Finato Charinche, desde el 2 al 6 de noviembre, Kingonapi, Shamushpa, Kumbidengiche, Sumakta, Tushungiche, de Cantangiche, Bailangiche, Negocio Tarangiche, Tukilayata, Ruito, Kunchibe, Runagolapish, Punjanta, Yankashpa, Ñapuma, Yuxishpa, Katikushume. Le invité en nuestro idioma quichua también. Además, los pueblos indígenas también trabajando podemos salir adelante, no solamente podemos vivir quejándonos. Que así sea. Abogado Luis Alfonso Chango ha estado con nosotros en esta noche acá en Mundo Deportes y en la recta final